abierto, puede ser que no. Prende la lamparita ahí. Para que nos alumbra a nosotros. Inicia su noticiero. La opinión también es noticia, con los temas más relevantes de carácter regional, nacional e internacional. Para comenzar el día bien informado, deportes, arte, cultura, música y mucho más. El contacto directo con las comunidades. Dirige y presenta Julio Vides Mercado. La opinión también es noticia. Bienvenido. Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero La Opinión también es noticia, un noticiero independiente, autónomo, crítico, reflexivo, de cara con las comunidades para informar, orientar y educar. Primero que todo le damos las gracias a Dios, a Santa Lucía Bendita, por permitirnos estar nuevamente en sus hermosos y bellos hogares. Hoy, 9 del mes de julio de 2025. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes para todos los seguidores y videntes de La Opinión también es noticia. Corozal exige urgentemente la reparación de sus calles, avenidas y carreras de zanjas, rajas y huecos que tiene la malla vial inservible. Un noticiero selecto hecho para una inmensa minoría. Síganos en nuestra fanpage julioangel.videsmercado @facebook.com y a través de YouTube Julio Ángel Vides Mercado 7358. Saludamos a esta hora de la tarde al licenciado Luis Eduardo Rojas Díaz y al licenciado Adolfo Andrés Tirado Hernández, fieles oyentes de su noticiero La Opinión también es noticia, unos hombres altruistas al servicio de las comunidades. Bueno, iniciamos toda la información en el día de hoy con esa odisea que se ha vivido a través de las embajadas de Colombia y Estados Unidos. Se acabó la crisis entre Colombia y Estados Unidos. Tenemos un video, Rafa, para conocer la explicación que da el embajador Peña sobre esta situación entre Colombia y Estados Unidos. Después hacemos los comentarios necesarios. Sí, señor. De las tensiones entre Colombia y Estados Unidos generadas por la revelación de los audios en los que el ex canciller Leiva mencionaba a Marco Rubio y congresistas republicanos en un supuesto complot que pretendía desestabilizar a Colombia, las aguas se han calmado y todo regresa a la normalidad. Y el encargado de confirmarlo es el propio embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, quien aclaró la situación. El secretario de Estado Marco Rubio y el gobierno de Estados Unidos no tienen ninguna participación en un golpe de Estado o ningún intento de desestabilización del país. Estamos comprometidos con la relación bilateral, con la importancia que tenemos para los dos países, poder superar las diferencias que tenemos y por lo tanto el presidente fue muy claro y las instrucciones que recibí para regresar aquí a la ciudad de Washington es mantener esos diálogos abiertos y insistir en una agenda constructiva que les beneficie a los dos países. Tenemos diferencias, por supuesto, entre Colombia y Estados Unidos, entre el gobierno actual de los Estados Unidos y el gobierno colombiano. Pero el propósito es que nos centremos en esos ítems, esos asuntos que son de común interés, donde hay claras coincidencias que se han construido históricamente. Y por eso la propuesta de agenda
que traemos para que en esta etapa podamos profundizar en estos temas. Consiste de 5 aspectos que hacen parte de esa Continuamos con más información a esta hora de la tarde a través del noticiero La Opinión. También es bueno, tuvimos un pequeño percance técnico, pero nosotros continuamos aquí con nuestro noticiero La Opinión, también en noticias a esta hora de la tarde. Pues nosotros podemos colocar el audio y el micrófono lo recoge, pero ya pues nosotros mismos hacemos los comentarios necesarios de estos 5 puntos que Colombia condiciona también, aparte de los Estados Unidos, la forma como debe tratarse al presidente y al mismo Estado colombiano. Sí, Julio, es importante tener en cuenta que lo que se dio fue un impasse con las circunstancias vividas en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, y no una crisis como lo quiso hacer ver la prensa tradicional en Colombia, que ella de cualquier cosa engrandece las situaciones siempre que sea en contra del gobierno, pero todo lo ponen a favor de ellos. Entonces, los diálogos entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia llegaron a tener ciertos acuerdos, porque los que participaron en el impulso del golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro fueron 3 congresistas de origen cubano que se sienten llenos de odio contra Latinoamérica, y los políticos uribistas que estuvieron allá en Estados Unidos en estas circunstancias. Más no el gobierno propio de Estados Unidos, aunque estos 3 congresistas son cercanos a Marco Rubio, el secretario de Estado, pero el presidente Donald Trump, a pesar de su agresividad contra el mundo, no va a arriesgar unas relaciones que son tan estratégicas para Estados Unidos como las relaciones con nuestra patria Colombia. Y tengamos en cuenta que el país más importante para combatir el narcotráfico se llama Colombia, y que el país que está luchando contra el narcotráfico, o el gobierno que está luchando firmemente contra el narcotráfico y el lavado de activos, es Colombia, más que Estados Unidos y que con cualquier otro país. Entonces, Colombia, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, si Estados Unidos no continuaba con el apoyo para esta lucha contra esa delincuencia criminal internacional, pues contaría con el apoyo de los países de Europa. Entonces, Estados Unidos sabe que no puede perder la relación estratégica con Colombia, por lo tanto, se deben mantener las relaciones dentro del debido respeto a la soberanía nacional y el respeto a la institucionalidad colombiana representada por el presidente Gustavo Petro. Y de esta manera, los enemigos de Colombia, porque no son los enemigos de Gustavo Petro, sino los enemigos de Colombia, que estuvieron pretendiendo darle golpe de Estado porque este gobierno estaba combatiendo fuertemente el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad que nos han dejado durante décadas, pues han quedado en el ridículo debido a que el gobierno de Estados Unidos va a seguir en las relaciones con Colombia y en la cooperación con nuestra nación. Y entre los puntos que se han acordado, se va a seguir disminuyendo y erradicando el cultivo de coca, pero de la forma en que ha sido prevista, que la misma fuerza pública contribuye a esa erradicación de manera estratégica.
y se seguirá combatiendo el narcotráfico. Esperemos que las agencias de Estados Unidos y en particular la DEA de verdad se meta en el combate al narcotráfico y no siga haciéndose la de la vista gorda como lo ha venido hasta ahora. Entonces, además, pues el comercio con Estados Unidos sigue igual, no ha sufrido ningún cambio, ninguna modificación. Colombia, desde luego, estratégicamente está buscando nuevos mercados, como es de lógica para cualquier nación, y seguiremos en las relaciones con Estados Unidos. Las bases militares de Estados Unidos que están aquí, algunos sectores políticos del país han pedido que se revise esa continuidad de esas bases militares porque realmente nunca han sido favorables para la seguridad nacional, sino que entre más bases militares se establecieron aquí en el pasado, más se incrementó el narcotráfico, el paramilitarismo y la criminalidad en Colombia, Julio. Así es, Rafa, pues esto, la oposición toma cualquier chance que le dé el gobierno para ellos disfrutar y decir todas las mentiras que puedan. Y Colombia, lo importante es que el pueblo colombiano sigue firme con el presidente Gustavo Petro. No todos, pero la gran mayoría está con el presidente y ve de buenos ojos la forma como el presidente ha encarado a la posición de Estados Unidos y la forma como querían tumbarlo del gobierno. Y tengamos claro, Julio, no es ni chances que le da el gobierno, son montajes que hacen ellos, como el caso este con el señor Álvaro Leiva para atacar al presidente de la República, porque no le dejaron al hijo como canciller o como embajador. Entonces Álvaro Leiva ha sido un tipo conspirador, porque lo hizo desde el gobierno de Ernesto Samper Pizano, buscando alianzas entre las guerrillas de la FARC y las autodefensas paramilitares de Colombia. Y ahora lo quiso hacer con los políticos, incluido Juan Manuel Santos en aquel entonces. Y ahora lo quiso hacer con políticos uribistas, con el Clan del Golfo y con el ELN. Total que siempre Álvaro Leiva ha estado montando conspiraciones con alianzas de grupos ilegales y políticos que tienen alianzas con grupos ilegales y con actividades ilegales. Entonces tengamos claro eso, no han sido chances que le ha dado el gobierno, sino montajes creados por ellos mismos, aprovechando que tienen una prensa a favor y que también les ayuda a crear esos montajes y a publicarlos a través de las bodegas que hay en las redes sociales, porque la prensa tradicional se ha convertido en bodegueros, porque eso es lo que ellos hacen. Son bodegas que sacan una información, montan una situación y todos la repiten al mismo tiempo. Así es, Rafa, eso pues cada día se demuestra todo lo contrario y todo lo que ellos piensen y creen hacer, el pueblo mismo les va a dar su tapaboca en las próximas elecciones, Rafa. Entonces saludamos a Piedad Torres, quien dice un excelente noticiero. Esperanza Mareño, se nos fue la voz, pues niña se nos apagó la planta. Y aquí estamos, nosotros somos recursivos y por eso no nos amilanamos. Entonces seguimos en directo nuevamente y aquí pues cuando tenemos las 12:50 minutos, la verdad es que hoy vamos a irnos a una pequeña pausa y ya regresamos con Opinómetro. Hasta el 30 de septiembre de 2025 obtendrá la reducción
Continuamos con más información a esta hora de la tarde, del mediodía. Muchas gracias. Ahora nos vamos con Opinómetro. Una sección crítica, reflexiva con el director. Cuando tenemos una temperatura máxima en el día de hoy de 32 grados centígrados bajo sombra. Esto pues está un día bastante caluroso, Rafa, y está la sensación térmica en 40 grados. Un día soleado, bastante en Corozal. Pues la temperatura está bastante elevada. Nos vamos con Opinómetro a esta hora del mediodía. Una columna que nos han hecho llegar la doctora Luz Estela Ramírez, psicóloga social, y le vamos a dar paso aquí como Opinómetro en el día de hoy. Una columna de opinión donde realizo comentarios locales, regionales, nacionales e internacionales, donde expreso mis puntos de vista de los acontecimientos que se viven a diario sin demeritar a nadie y hacerlo de una forma que transforme el diario vivir. Petro pasará a la historia por ser el presidente más ultrajado de Colombia. A Petro no lo critican por gobernar, lo odian por existir. Es desprecio de clase contra un presidente que representa a los excluidos y aún así resiste. Nunca como hoy un presidente de la nación había sido tan irrespetado, tan vulgarizado, tan ultrajado como lo es Gustavo Petro. No se trata de un debate democrático. Lo que estamos presenciando es una campaña sostenida de deslegitimación, una operación de desprestigio que no descansa ni disimula. No es oposición, es odio de clase. A Petro no lo interpelan por sus decisiones, lo agreden por existir, no lo confrontan como jefe de Estado, lo desacreditan como si fuera un intruso. Se burlan de su acento, de su pasado, de su ropa, de su forma de hablar. Lo inventan enfermedades, delirios, complot, y todo eso tiene un nombre: desprecio. Nunca antes se había visto este nivel de sevicia contra un presidente electo. A otros mandatarios corruptos, autoritarios o entreguistas se le trató con guantes de seda. A él, con piedra en la mano. ¿Cuál es su pecado? Haber llegado al poder sin el aval de los dueños del país, haber nacido donde no nace el poder, representar a quienes nunca habían sido representados. Se han desdibujado todos los límites, medios de comunicación que editorializan con insultos, senadores que le gritan desde su curul como si estuvieran en una cantina, exfuncionarios que lo traicionan en horario triple A para ganarse unos aplausos, y una parte de la opinión pública que normaliza esa violencia porque viene de gente decente, entre comillas. A Petro no se le reconoce la investidura, se le tolera a regañadientes como si su mandato fuera un accidente de la historia. Cada paso que da es señalado, cada silencio interpretado, cada palabra distorsionada, y sin embargo sigue ahí, gobernando sin arrodillarse, sin traicionar a los que lo eligieron. No es a Petro a quien insultan, es al pueblo que lo eligió. Es a la memoria de los excluidos, a la dignidad de los humillados, a la voz de los que no tenían voz. Por eso tanto odio, por eso tanto ruido, porque no soportan que el poder ya no les pertenezca. La pregunta no es por qué lo atacan tanto. La verdadera pregunta es cómo es que todavía resiste, pero Dios lo sostiene. La dirección, Rafa. Sí, Julio, hay que tener muy claro que los odios contra Gustavo Petro son gratuitos. Y más que todo porque es que han perdido el poder en la presidencia. Ellos tienen el poder en todas las demás instituciones porque sigue la corrupción en todas esas instituciones. Ahí tenemos las altas cortes con los procesos
contra congresistas y excongresistas engavetados. Ahí tenemos a la Fiscalía General de la Nación, que está bastante contaminada, la Procuraduría en manos de esa corruptela politiquera tradicional, la Contraloría, que apenas es la que medio saca los dientes porque es menos comprometido con ellos el Contralor General, la Registraduría, que hoy día está en manos de uno de ellos y que están pretendiendo ya manipular los resultados electorales en 2026, porque hoy anuncia el señor registrador Penagos el nuevo contrato con Thomas Gregg & Sons, que desde 2002 viene manejando las elecciones en Colombia y ya sabemos lo que pasa en cada elección. Ya sabemos cómo se manipulan los resultados. Thomas Gregg & Sons maneja las elecciones desde el punto de vista que es quien organiza las elecciones, no la registraduría. Es el que lleva, es el que fabrica los tarjetones, es el dueño es el que distribuye los tarjetones, los maneja, los fabrica y los distribuye a su manera. Es el que tiene el software para el registro y conteo de votos y lo manejan ellos mismos. O sea que Thomas Gregg & Sons es el que da el resultado electoral en Colombia. Gane quien gane, el que va a ganar es el que diga Thomas Gregg & Sons. Y además Thomas Gregg & Sons es el que fabrica nuestras cédulas de ciudadanía, es el que fabrica los pasaportes que nosotros utilizamos. Todo el registro de la intimidad de los colombianos está en manos de una empresa privada, no en manos de un organismo del Estado, y hace con ello lo que les da la gana. Recordemos que cuando las persecuciones que se montaban contra muchas personas que eran señaladas de rebelión, de ser guerrilleros, falsamente, los nombres salían de allí. Entonces, todo esto, nosotros los colombianos debemos estar alerta, porque la persecución no es contra Gustavo Petro, la persecución es contra el pueblo colombiano, porque quienes venían manejando al pueblo colombiano a través del poder ya no se pueden robar nuestros impuestos, ya no se los pueden repartir en subsidios empresariales, ya no se los pueden repartir en contratos de llamados cuotas indicativas, ya no pueden estar tapándose todos los delitos de corrupción como lo hacían antes, porque ahora, desde que está Gustavo Petro, les está sacando y denunciando todos los actos de corrupción que tenían. Y si hay funcionarios actuales que cometen hechos de corrupción, son despedidos de sus cargos y denunciados ante la Fiscalía General de la Nación o ante la autoridad competente para que los investigue, lo que no ocurría antes. Entonces, el odio es contra el pueblo colombiano y por eso están preparándose para defraudarnos en las próximas elecciones. Por lo tanto, colombianos, tengamos los ojos bien abiertos y nosotros mismos seamos los que destapemos todos los hechos y rescatemos los derechos que nos han venido vulnerando y que quieren seguir pisoteando. Sí, Rafa, y lo más malo y pésimo de este sistema de Thomas Gregg & Sons es que no dejan que otras personas auditen su software, sino que son ellos mismos los auditores, ellos mismos son los que controlan, y eso pues da mucho que pensar, porque si ellos dejaran de que los partidos políticos, cada uno colocara una persona conocedora de estos sistemas de software y los vigilaran y los verificaran su información, pues va y venga. Pero es que ellos no aceptan que le meta otro la mano y otra verificación en estos asuntos electorales. Y ya pasó en el pasado, Julio. Recordemos que en las elecciones de Congreso anterior le habían robado prácticamente más de 500.000 votos al pacto histórico mediante el sistema del software de Thomas Gregg & Sons. Y luego por las reclamaciones que presentaron con los testigos electorales, en el conteo manual se recuperaron los más de 500.000 votos para el pacto histórico, que se convirtieron en la elección de un mayor número de congresistas que nos estaban quitando por medio de Thomas Gregg & Sons en el manejo electoral. Sí, para acotar este tema, Rafa, por eso es que dentro de los mismos partidos, llámese con partido que sea, los testigos electorales que colocan para un momento electoral, unas elecciones de tamaño de importancia, deben ser unos testigos electorales bien preparados, bien organizados, no tener personas ahí débiles que no sepan ni hacer un reclamo,
ni sepan cómo se trata esta situación, y a última hora van a las 4 de la tarde, cuando abren la urna ya van todos borrachos, todo hecho un desastre, y no tienen en cuenta pues por eso es que ellos atacan en el proceso electoral, cuando el pacto histórico puso unos testigos electorales que denunciaron todo esto y pudieron recuperar los 500.000 votos que estaban perdidos, y eso pues ha venido que es el pago que hizo la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, fue para los jurados de votación, y ya eso no era para entrar los testigos electorales, y también que ya es después del cierre de las elecciones. Entonces eso pues ahí es donde está el error en cuanto a la contabilidad, y que quieren involucrar esa plata como si el partido o el movimiento del presidente Gustavo Petro haya recibido esos dineros. Y otro error, que parece que no es un error, sino algo intencional, que la cadena Caracol hizo una doble facturación de los servicios prestados a la campaña del presidente Gustavo Petro y no ha querido rectificar. Y por eso el Consejo Nacional Electoral también tiene un argumento que no es real para atacar la campaña del presidente. Así es, Rafa. Bueno, tenemos la 1:03 minutos, como tuvimos un retraso, pues vamos a continuar con más información. A esta hora estamos a nombre de Tienda Naturista Vista, donde usted consigue los productos naturales y alternativos a los mejores precios del mercado. Igualmente tenemos a nombre del arquitecto Pavel Ernesto Vides Mareño, quien le construye y le asesora en el mejoramiento de su vivienda. Llámelo al celular 311-8160-104. Igualmente aprovecha la oportunidad que te da la alcaldía municipal con el impuesto predial, donde puedes solicitar el 100% de la rebaja de los impuestos de estos hasta el mes de septiembre, y de septiembre a diciembre el 90% de los intereses de los años anteriores del impuesto predial. Ponte al día y Corozal te lo agradecerá. ¿Qué otro tema, Rafa, tenemos en la mesa de trabajo para continuar con más información y cerrar nuestro noticiero? Julio, se ha cerrado el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya terminaron los alegatos finales, que fue el último porque él asumió su defensa material personalmente, y ya terminó sus alegatos y la presentación de sus descargos. Desde luego, con este cierre, ahora la juez 44 penal del circuito de Bogotá entra a hacer el estudio de todas las pruebas que se presentaron durante estos meses de juicio, y al hacer la valoración ella tendrá un veredicto. Ya dio la fecha en que va a presentar ese veredicto o ese fallo, en el cual pues ella determinará si el expresidente Álvaro Uribe Vélez es culpable o es inocente, y la fecha para el veredicto es el 28 de julio próximo. O sea, el 28 de julio es un día muy importante para los colombianos porque se va a dar este veredicto. Todo el mundo, de acuerdo con el seguimiento que hicimos en el juicio, esperamos que no sea declarado inocente, porque las pruebas son bastante contundentes, Julio, y no permiten que esta sea la opción que tome la jueza. Así es, Rafa, pues continuamos a esta hora con más información, y hoy pues es la 1:06 minutos, una calor insoportable, Rafa. Pues dejamos por el día de hoy nuestra emisión de su noticiero La Opinión También es Noticia. ¿Qué tienes más que acotar, Rafa? Julio, tenemos aquí en el departamento de Sucre, en Sincelejo, vamos a tener la visita pasado mañana 11 de julio de la precandidata presidencial Carolina Corcho, que precisamente hoy estuvo en tempranas horas en la cadena Caracol Radio, donde terminó por desmentir toda la información que Caracol dio alrededor de la deuda que tienen las EPS con los hospitales y clínicas en Colombia, con las S y las IPS, que supera casi son 33 billones de pesos, con B de bastante, 32.9 billones.
los cuales antes de empezar este gobierno sobrepasaban los 25 billones y que la deuda ha ido creciendo por el mal manejo que las EPS le han dado a los recursos de la salud. Entonces, quedó claro que la Contraloría General de la República determinó que la deuda es de las EPS con los hospitales y clínicas de Colombia y no del gobierno nacional. El gobierno no le debe dineros a las EPS. Le gira por adelantado cada 6 meses, los primeros 6 días de cada mes, los recursos correspondientes. Entonces, todo este debate lo aclaró la ex ministra de Salud, Carolina Corcho, quien es precandidata presidencial, tiene amplio conocimiento del sector salud porque ella es profesional de la salud, es psiquiatra, y viene durante muchos años haciendo seguimiento y estudio del sistema de salud en Colombia. Pues la tendremos el próximo 11 de julio, pasado mañana, viernes, en Sincelejo estará Carolina Corcho, desde las 6 de la mañana estará en los diferentes medios de comunicación de Sincelejo hasta las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana estará en la sede de ADES, donde estará concurriendo los simpatizantes de Carolina Corcho. Tengamos en cuenta que hay otros precandidatos como Gustavo Bolívar, Daniel Quintero Calle, José Pizarro y Camilo Romero, Carlos Caicedo, entre otros del progresismo, que todos son personas con unción y son buenos precandidatos para llegar al primer cargo de la República de Colombia, Julio. Rafa, Dios nos permita, posiblemente estaremos asistiendo a esta rueda de prensa en la ADES el próximo viernes, si Dios nos tiene con salud y ánimo para ir, pues estaremos tratando de cubrir todas las asistencias que hagan estos precandidatos a la presidencia de la República, de los diferentes partidos y diferentes movimientos, porque nosotros somos un noticiero independiente, autónomo, crítico, reflexivo, y queremos pues que todas las tendencias pues tengan su oportunidad de escucharnos y decir pues lo que se vio, lo que se presenció, y eso es muy importante, pues no estaremos parcializados por X o Y candidatos, ¿no? Sí, señor, así es, Julio. Entonces esperemos el viernes a ver hasta dónde pues se dan las circunstancias para acompañar esta visita de la precandidata Carolina Corcho. Bueno, no es más por el día de hoy, damos por finiquitado nuestro noticiero La Opinión, también es noticia, un noticiero independiente, autónomo, crítico, reflexivo, de cara con las comunidades. Dios me los bendiga, me los proteja, me les dé vida y salud, y a todas esas personas que lograron conectarse con nosotros. Antes de irnos, pues vamos a saludarlos, y eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Luis Eduardo Rojas Díaz, un hombre artista al servicio de las comunidades. Adolfo Andrés Tirado Hernández, igualmente Juan Martínez Barbosa, fiel oyente. Ever Chamorro, Edison Martínez Erazo, Livia Ortiz, Antonio Ayala, Tobinson Ortiz, Olimpo Tirado, Nil de Ávila Camargo, Daniel Osorio, Mayra Janet Calderón, Marelvis Salcedo, Luis Pérez, Neider Acosta, Jennifer David, Henry Ríos, Rafael Mendoza, Franklin Chávez, Giovanni Soto Collazos. Muchas gracias a todos ellos. Bye, bye, bye. Feliz tarde. Hoy se sintió el calor bravo. Voy a reposar más un grupo, una cita médica a las 3 de la tarde. Está grabando, vamos a parar. Ya salió ahí.